Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes, muy buenas tardes, porque ya en esta hora están almorzando muchos de ustedes. Inclusive no, inclusive jóvenes no comienzan, cuando uno les pide hace una pregunta, no pueden responder. Bueno, los comprendo. A ver, estudiantes, espero sobre todo, con la bendición de Dios, jóvenes, que todos ustedes se encuentren bien de salud y sobre todo, jóvenes, respetando siempre, debemos tener en cuenta de respetar las reglas, jóvenes, las reglas que corresponden a la higiene producto de esta enfermedad que es el COVID. Lavarnos las manos después de que hemos regresado de la calle, jóvenes, bien, de una manera adecuada. Y de igual manera, si hemos salido, jóvenes, a una tienda o al mercado, lavarnos, jóvenes, cambiarnos de ropa, esos zapatos de igual manera, o el calzado con el que han salido ustedes, con el fin de que no entre la pandemia a su casa de ustedes. Ahora sí, jóvenes, como yo les decía a ustedes, el tema que vamos a tratar el día de hoy se corresponde a los factores de producción clásico 2. A ver, ¿recuerdan ustedes, jóvenes, que en la clase anterior estuvimos tratando sobre el tema de los factores de producción? Mayormente, cuando hablábamos de factores de producción, jóvenes, se refería principalmente, cuando hablamos, como decíamos, lo siguiente, la producción es el proceso en el cual se combinan los elementos o todos los insumos, jóvenes, para producir un bien o un servicio, en la producción principalmente. Cuando se mezclan todos los factores productivos con el objetivo principal de obtener bienes y servicios. ¿Y quiénes realizan esta actividad? Mayormente muchos emprendedores. Muchas personas que quieren tener ese objetivo principal, jóvenes, de, de generar o como yo les digo, jóvenes, formar su pequeña o gran empresa. Todo gran empresario primero empieza de jóvenes de una pequeña empresa, hasta que esa pequeña empresa se convierte en una gran empresa. Pero para que esa empresa se convierta en grande, el único objetivo, jóvenes, es que el grupo o todos los elementos, jóvenes, trabajen mayormente con ganas. Como decían algunos, en algunas empresas, jóvenes, les pagan una miseria, pero los trabajadores jóvenes no realizan un trabajo eficiente. Por ejemplo, mientras que un trabajador recibe incentivos y hace y se ve y jóvenes y es capacitado de acuerdo al rol que desempeña, entonces trata de dar un servicio eficiente. Y si es un servicio eficiente, jóvenes, tiene mayor acogida por la población. Ahora, jóvenes, como yo les decía a ustedes, la producción es el proceso en el cual se combinan los elementos, mayormente los factores productivos, como es la naturaleza, la tierra, el capital y la tecnología, con el objetivo principal de obtener bienes y servicios. A ver, jóvenes, ahora sí, ¿cuáles son los objetivos de estos factores de producción? Los objetivos de los factores de producción, el objetivo principal es obtener bienes y servicios. Pero ¿para quiénes sirven estos bienes y servicios? Para estos bienes y servicios, jóvenes, que son empleados para que sean utilizados principalmente por las familias. No debemos olvidarnos. En los agentes económicos, jóvenes, los elementos de los agentes económicos son las unidades de consumo y las unidades de producción. ¿Quiénes son las unidades de producción? Las empresas. ¿Quién es la unidad de consumo? Las familias, o mayormente como se le conoce con el nombre de consumidores. Ahora sí, jóvenes. Lo decíamos, el proceso, jóvenes, la producción es todo ese proceso en el cual el objetivo principal es obtener bienes y servicios. Podemos apreciar la tierra, que también, jóvenes, la tierra, pero normalmente se le conoce con el nombre de los recursos naturales, el trabajo, el capital y la tecnología. Ya lo habíamos mencionado, en la producción, mayormente en los factores productivos se dividen en dos, clásicos y modernos, ya lo habíamos explicado anteriormente. Los clásicos es la naturaleza o tierra, el capital, el trabajo, y se une a esta la tecnología. Pero la tecnología está entre los clásicos y modernos. Y cuando hablamos de modernos, encontramos a las empresas y al Estado. Por eso yo les decía, la tecnología está en medio entre el capital y la empresa. Ahora sí, chicos,
Por ejemplo, podríamos decir, jóvenes, dentro de los factores productivos, ya lo habíamos mencionado, son todos aquel proceso en el cual el objetivo principal es obtener bienes y servicios. Así, jóvenes, por ejemplo, el panadero, todo ese proceso o todos los insumos que ha utilizado para obtener principalmente el pan. ¿Cuáles son, por ejemplo? Que pueden ser, por ejemplo, cuando hablamos de insumos, hablamos de la harina, por ejemplo, de la sal, jóvenes, el agua. Pero para eso también utiliza las herramientas, que es la maquinaria. O si tiene un horno rústico, como en el pasado, jóvenes, también forma parte de eso. Ahora sí. Pero también, lo había mencionado, jóvenes, también tenemos que tener en cuenta los factores modernos, que es la empresa y el Estado, que eso juega un rol muy importante. Por ejemplo, el Estado es, jóvenes, el regulador, que de aquí lo vamos a explicar principalmente. Ahora sí. Habiendo mencionado también, ¿recuerdan ustedes los recursos naturales? La tierra también se le conoce con el nombre de recursos naturales. Es todo aquello que nos brinda la madre naturaleza y que utiliza el hombre para desarrollar una serie de actividades. Los recursos naturales, ya lo conocen ustedes, se clasifican en renovables, no renovables, inagotables. Pero a veces el hombre, cuando aprovecha de manera exagerada estos recursos, origina su extinción, chicos, su explotación, la explotación de muchas especies origina principalmente la extinción. Por ejemplo, antiguamente se cazaba jóvenes, acá en Tumbes en el campo, me cuentan los veteranos, antiguamente se iban al campo a cazar principalmente, no recuerdo, jóvenes, una que se llamaba gallina de campo, que también se le conoce jóvenes, inclusive ya esas desaparecieron, inclusive también había una especie de una pava, se llamaba la pava aliblanca. El hombre joven salía a cazar esa especie y originó, por ejemplo, su extinción en nuestra zona. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, por ejemplo, en época de lluvia se iban al campo con escopeta. ¿Y qué traía? Recuerdo yo mi cuñado que traía, jóvenes, patos de campo. Para que tengan una idea nada más. Pero cuando el hombre origina su explotación de manera indiscriminada de un producto, origina su extinción. Que quede claro entonces. Quedamos jóvenes. Entonces, yo le decía, los recursos naturales se clasifican en renovables, no renovables y en inagotables. Que ya lo conocen ustedes, jóvenes. No es necesario renovable, por ejemplo, el agua del río. Renovable, los animales o el bosque. No renovables son aquellos que se originan, jóvenes, una vez que son utilizados, ya no se vuelven a recuperar. Por ejemplo, los minerales. La forma de la explotación de los hidrocarburos. ¿Qué significa? El petróleo crudo. Jóvenes, el gas, la explotación del gas. Entonces, todos estos jóvenes forman parte de los recursos naturales no renovables. Y también tenemos, jóvenes, los recursos inagotables. Los rayos del sol, el aire que respiramos, por ejemplo. Ahora sí. ¿Y qué los utiliza el hombre, por ejemplo? Cuando utiliza los rayos del sol, jóvenes, ¿qué es lo que hace el hombre? Aprovecha para generar radiación solar. Cuando hablamos del viento, cuando vamos aquí por Talara. A ver, jóvenes, ¿con qué nombre se llama eso? Energía eólica. Ahora sí. Como hablábamos de los recursos naturales, también tenemos que hablar del trabajo. Toda actividad, el ser humano es consciente que realiza esta actividad con el único objetivo de obtener, jóvenes, un peculio. ¿Qué significa? Una ganancia. El hombre, el ser humano, para trabajar, jóvenes, producto de su esfuerzo tanto físico, como es una actividad consciente que puede ser física, intelectual, el hombre sabe principalmente que al final va a obtener una remuneración o un sueldo, que puede ser de la siguiente manera. Puedes ganar diario, puedes ganar semanal o puedes ganar mensual. Que quede claro. Chicos.
Cuando hablábamos del trabajo, el trabajo es una actividad consciente principalmente que tanto física o mental. ¿Por qué decimos física, joven? Porque, por ejemplo, el señor que trabaja en la chacra es actividad física. El maestro de construcción, cuando están trabajando jóvenes moliendo el hormigón con cemento, o cuando está sentando ladrillos, por ejemplo. ¿Qué significa? Es actividad física. Y actividad mental, por ejemplo, el papá de uno de ustedes que es abogado, jóvenes, significa que es actividad intelectual. Que quede claro, jóvenes. Son con el único objetivo principalmente de qué? El hombre está desarrollando la producción de bienes y servicios. ¿Qué, jóvenes, qué le va a permitir a esto? Satisfacer las diversas necesidades del hombre. Que quede claro, cuando hablábamos del trabajo físico, trabajo intelectual. Ahora sí, hablábamos de un siguiente, el capital. El capital, jóvenes, dicen que el dinero se convierte en capital siempre y cuando el dinero, jóvenes, se convierte en capital siempre y cuando, jóvenes, sea utilizado en la inversión para producir bienes y servicios. Entonces, que quede claro, para producir bienes y servicios, el dinero se convierte en capital. Pero no podemos decir que el dinero se convierte en capital cuando yo voy a comprar cosas personales mías. Por ejemplo, chicos, yo sé que jóvenes, muchos de ustedes utilizan los audífonos para escuchar su música. Pero, por ejemplo, chicos, este forma parte de mi capital, jóvenes. Por ejemplo, ¿por qué? Porque he invertido jóvenes para poder para poder realizar mis clases tengo que utilizar los audífonos. O por ejemplo, hay muchas personas que antiguamente utilizaban el celular, jóvenes, de uso personal, pero producto de esta pandemia, jóvenes, el celular se convirtió en una herramienta de trabajo, por lo tanto, forma parte del capital físico. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Porque hoy en día oye chicos, hoy en día la mayoría realizan trabajos a través de las redes sociales, nada más. Nada más, jóvenes. Para tener una idea nada más. Entonces, le decía yo a ustedes, el capital abarca todos aquellos recursos jóvenes, materiales indispensables para la producción. ¿Qué puede ser cuando el dinero se invierte en el negocio, jóvenes, forma parte del capital? Ahora sí, ¿cuáles son los insumos, los elementos que utilizas para producir un bien? Son los insumos y los insumos también forman parte del capital. Las máquinas o herramientas, por ejemplo, el señor que tiene un horno para hacer pan o el señor que tiene un horno para hacer pollería, ese es su capital físico, las maquinarias o herramientas. Que quede claro, jóvenes. O las herramientas que utiliza un maestro de construcción, obligatoriamente tiene que utilizar su casco y su protección. Nada más para poder tener una idea. Pero dentro de este capital físico viene algo tan importante, que son las empresas. Jóvenes, todas las empresas tienen un objetivo principal. Yo como empresario, mi objetivo principal es incrementar mis ganancias. Pero antes de incrementar mis ganancias, jóvenes, tengo que formar mi pequeña o gran empresa. Y al formar mi pequeña o gran empresa, me va a permitir, jóvenes, poder, primer objetivo es administrarla bien. Y el segundo objetivo, jóvenes, brindar un servicio de calidad. Por ejemplo, ustedes se podrán pensar, ¿por qué los agricultores de Tumbes exportan el plátano a Colombia, a Corea, jóvenes, a Singapur, exportan el guineo? Pero jóvenes, pero no cualquier guineo, sino que exportan un guineo de calidad. Pero ¿qué pasaría si yo mando cualquier guineo? Entonces, jóvenes, la próxima vez, la empresa a la cual yo le vendía no me va a querer comprar, porque no ofrezco productos de buena calidad, para que tengan una idea nada más, jóvenes. Entonces, decimos lo siguiente, la empresa es una unidad de producción o es la organización económica que reúne y combina los factores productivos. Es ahí donde la empresa, jóvenes, donde van las materias primas, y son jóvenes, a través de procesos se obtiene un producto. Llego en caña de azúcar y me sale como, chicos, me sale como azúcar nada más, para tener nada más una idea. Ahora sí, chicos.
Ahora sí. Otro de los factores que está entre los clásicos y modernos es la tecnología, jóvenes. La tecnología ha jugado un rol muy importante aquí producto de la pandemia, que ya les había explicado a cada uno de ustedes, jóvenes. Ahora sí. Pero ¿qué es la tecnología si tratamos de hablar, jóvenes? Es el conjunto de procedimientos que son utilizados para producir principalmente bienes o servicios. Para ofrecer un servicio, jóvenes, o obtener bienes. Que quede claro. Entonces, la tecnología ha jugado un rol muy importante hoy en día en la sociedad, porque a través de ella podemos enviar o corregir muchos trabajos, jóvenes, sin necesidad que los estudiantes estén saliendo de su casa. A ver, les decía, dentro de la tecnología son de diferentes tipos, de producción manual, de producción mecánica o producción tecnificada o, chicos, o robotizada. Ahora, si hablamos de la tecnología, ¿por qué no nos vamos a hablar, jóvenes, de lo siguiente? A ver, ¿pero qué es la tecnología? La tecnología es el conjunto de conocimientos que son aplicados principalmente por la ciencia. Por la ciencia, jóvenes. Ahora sí, si hablamos de tecnología, jóvenes, la tecnología ha jugado un rol muy importante porque a través de ella, jóvenes, podemos obtener los productos hoy en día ya que no podemos salir de casa. Pero en conclusión, ¿qué es lo que da a entender la tecnología, jóvenes? Entonces, jóvenes, hoy en día, producto de que han desaparecido muchos puestos de trabajo, jóvenes, la tecnología ha jugado un rol muy importante a través de los celulares. Para que tengan nomás la idea más clara. Ahora sí. Pero ¿cuáles dentro de los factores de producción? Hay factores productivos clásicos y modernos. Pero ¿cuáles son los modernos? La empresa y el Estado. Pero ¿cuál es el objetivo del Estado? Reúne y combina todos los factores productivos. Es decir, chicos, trata de mayormente dedicarse a la producción a través de la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué más, jóvenes, cuando hablamos dentro del factor de producción? La empresa. El objetivo principal, jóvenes, es que buscan obtener una utilidad, la mayoría de empresas. ¿Qué significa una utilidad? Una utilidad, algo que le va a generar ganancia. Un ejemplo de ello es la empresa Licor, jóvenes. Ahora, si hablamos de la empresa, ¿por qué no nos vamos al Estado? El Estado, jóvenes, chicos, regula y establece las condiciones legales para que el proceso productivo de las políticas económicas, de ejemplo de estados y sus políticas neoliberales. Ahora sí, si hablamos de los factores productivos modernos, nos vamos al siguiente factor. La empresa. ¿Pero qué es la empresa, jóvenes? La empresa está constituida por un conjunto de personas que realizan un objetivo principal, generar bienes o servicios. Bienes o servicios, jóvenes. Ahí estamos hablando de los elementos. Pero cuando en toda empresa, grande o pequeña, todas estas empresas deben principalmente poner en práctica los siguientes valores o realizar su actividad de una manera adecuada. En las empresas, jóvenes, los elementos que la conforman son el personal de trabajo, personal de mano de obra mayormente, o trabajadores. Vemos la tecnología. La tecnología que principalmente, hoy en día en varios lugares, la tecnología les ha permitido renovarse y brindar un buen servicio, jóvenes, a la población. Ahora, ¿cuáles son el objetivo? Si dicen que los factores clásicos es el Estado, el Estado y jóvenes y la empresa, y entre medio de ellos está la tecnología. Pero ¿cuáles, jóvenes? Vamos a tratar de ver cuál es la función principalmente. El Estado, jóvenes, se encarga de brindar bienes y servicios. Pueden ser los servicios públicos o servicios privados a la población. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función principalmente del Estado? Regular, jóvenes, el precio de los productos. Que no se dan cuenta, jóvenes, que producto de la pandemia, el litro de aceite lo vendían a 15 o 20 soles. Hoy en día lo encuentras a 10 soles. Para nomás darnos una idea, jóvenes. Entonces, la mayoría de los miembros de la familia ofrecen los bienes y servicios.
A ver, chicos, ¿qué bienes y servicios hay públicos y privados? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? A ver. Pero, jóvenes, ¿cuál es la función del Estado? La función del Estado principalmente es recaudar impuestos. ¿Y quiénes pagan estos impuestos? Las empresas. Y a través de estas empresas nosotros también pagamos los impuestos. Por ejemplo, jóvenes, cuando compras un producto, te entregan una boleta, estás pagando impuestos. Para que tengan una idea nada más. A ver. Si hablábamos de la empresa, y hemos hablado de la empresa, ahora nos vamos a centrar en algo tan importante. Dentro de la empresa nos vamos a centrar en el siguiente, en el Estado. ¿Pero qué es el Estado, jóvenes? El Estado principalmente es una actividad que hace mucho tiempo dejó de, principalmente el Estado, hace mucho tiempo dejó de no tomarle importancia a la función que tenía el Estado, pero por ejemplo, posteriormente el Estado se dio cuenta que, por ejemplo, en algunos casos, algunas empresas hacían cobros excesivos, jóvenes, de algún producto, o al contrario, la empresa humillaba demasiado al trabajador. Entonces, la función del Estado principalmente en la economía es una función, jóvenes, reguladora. ¿Qué es la función reguladora, jóvenes? Emite normas legales sobre las actividades económicas. Por ejemplo, una norma legal, jóvenes, que vendas el precio de tu producto de una manera adecuada. Está bien que haya una libre competencia, la ley de la oferta y la demanda. Pero, jóvenes, por ejemplo, una norma legal que se sacó es que a través de ella, jóvenes, si alguna farmacia vendía un producto a un precio exagerado, uno podía denunciarlo, por ejemplo. Entonces, dentro de estas normas legales, la función del Estado, una de sus funciones es a través de normas legales, a través de la creación de jóvenes, de algunos proyectos a ejecutarse. Todo siempre y cuando de acuerdo a su respectiva aprobación. Para tener una idea nada más clara. Ahora sí, cuando hablamos que otra función del Estado es proveedora de bienes y servicios, correcto, jóvenes. El Estado le da permiso a una empresa, ¿sabes qué? Ándate a esta parte del campo y trata de explotar trata de explotar y saca toda la roca de esos cerros, que van a servir de más importancia para construir los puentes, principalmente que se han caído producto de las lluvias. Para que tengan una idea, una función. Provee bienes y servicios. La función estabilizadora, jóvenes, procura principalmente esta función estabilizadora, jóvenes, mantener los aciertos de ciertos indicadores. La función redistribuidora, jóvenes, genera acciones por el cual se reducen los índices de desigualdad. Ahora sí, ¿cuál es otra principalmente? No debemos, que otra de las funciones tan importante, jóvenes, es principalmente la función, jóvenes, estabilizadora y distribuidora. Por ejemplo, yo le decía, jóvenes, la farmacia vendía el precio adulterado de los productos. El gobierno de turno sacó una ley. Aquella empresa o tienda que venda productos adulterados va a ser decomisado todos sus bienes y llevado, por ejemplo, para que realice la respectiva multa. Por ejemplo, chicos. Ahora, que quede claro, la función del Estado principalmente es de recaudar los impuestos. Y jóvenes, y para poder brindar, ¿a través de qué manera el Estado, jóvenes, a través de qué manera el Estado trata de ver que la mayoría de las empresas cumplan mayormente con los puntos señalados? Por ejemplo, cuando uno tiene una respectiva denuncia, jóvenes, yo normalmente pagaba 40 soles del teléfono, hoy en día me están obligando a que pague 60. Cuando yo ni siquiera he dado mi consentimiento. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que, chicos, ir y tratar de poner, por ejemplo, chicos, si a mí no me brindan un servicio de calidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es denunciar. ¿Y a dónde tengo que denunciar? Por ejemplo, en cada rubro tiene su respectiva denuncia. En la corriente, jóvenes, o por ejemplo, en el caso de celulares que te ponen a precios elevados, es a OCINER.
O no, a Ocitel, disculpe, me equivoqué, a Ocitel. Por ejemplo, si nos brindan, chicos, por ejemplo, si me están cobrando de, yo no tengo agua hasta antes de la pandemia, jóvenes, y me están cobrando los recibos de luz. Entonces, jóvenes, a través de esa ley yo puedo guiarme en no cancelar, jóvenes. Nada más para que tengan una idea. La función significa reguladora y estabilizadora. Ahora sí. A ver, chicos. Ahora sí, yo les hago una pregunta, jóvenes. Mencióname, jóvenes, mencióname un factor productivo moderno. Factor productivo moderno. Mencióneme. Empresa. Dime, Merel. La empresa. Claro, la empresa y el Estado principalmente. Chicos. Ahora sí. ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? El día de mañana, por favor, el día de mañana temprano, yo no voy a permitir que ingrese la mayoría. ¿Ya quedó claro, jóvenes? Y que quede claro, traten de funcionar su audio y su cámara. ¿Ya? Ahora sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, chicos, espero que se encuentren bien todos ustedes. Salud. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana nos vemos, jóvenes. Que quede claro, mañana es el examen. El que ingresa tarde ya no es mi problema. Siguiente, jóvenes. Siguiente. Tranquilos, mañana, jóvenes, son 20 preguntas y una vez que ustedes marcan la pregunta, tienen que, chicos, ir por números su respuesta, jóvenes. Estamos. Ahora sí, jóvenes, hasta aquí. Todo esto ha sido hasta el día de hoy y mañana, jóvenes, los espero a ustedes. Chao.